Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, queremos bendecir a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, el hermano Óscar Moreno y el hermano Walter Ahumada, y queremos bendecir tu vida en esta tarde a través de la Escritura, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Así que te pedimos que si quieres y puedes, pues la próxima hora la pases con nosotros, abriendo tu corazón y tu mente para ser edificado en el poder de la Escritura. Queremos también dejarte nuestro número de teléfono WhatsApp, que es el 655-857327. El 655-857327. Por si tienes alguna duda o aclaración, petición de oración, etcétera, etcétera. Así que, sin más, quiero también darle la parte a mi hermano y compañero de milicia, hermano Walter Ahumada. Muy buenas, un gusto nuevamente estar con ustedes y, como decía Óscar, pasar un momento aprendiendo más de Dios y Amén. De su palabra, extrayendo de la palabra de Dios esa esencia que el mismo Espíritu Santo le hablaba al oído a los profetas y a los escritores. Y que esperemos que pasen junto a nosotros para que nos gocemos y aprendamos de Dios. Gloria a Dios. Bien, el tema hoy es los tiempos finales o los últimos tiempos, como lo queramos definir. Y como bien dice la cabecera de este programa, estaríamos tratando no solamente doctrina, sino escatología, e incluso queremos también hablar del carácter y lo que es la personalidad de Dios, pero hemos decidido en esta hora pues compartir acerca de los últimos tiempos, ya que es algo que nos inquieta siempre el saber más de la profecía, y estamos viendo, hermano Walter, que según las noticias que vamos viendo, mirando, la profecía se va encajando sola. No es que nosotros la tengamos que encajar, sino que el mismo Espíritu de Dios nos va llamando la atención aquí y allá, pendiente de las noticias y de los acontecimientos, y nosotros siempre como buenos administradores, ¿no?, de los misterios de Dios, pues pendiente de la Escritura, como estaba aquel Daniel. Dice que miraba atentamente los libros, a los escritos que escribió Jeremías, ¿no? Entonces creemos firmemente que estamos en los últimos tiempos y queremos compartirlo contigo en esta hora, con la Iglesia de Jesucristo, que sea edificada, y animar y exhortar a los hermanos y alentarnos los unos a los otros, que como dice la palabra, que cuando vemos que aquel día se acerca, ¿no?, pues nos aferremos más a Dios y a su verdad, y podamos en esta hora y en este tiempo pues ser testigos oculares y protagonistas de todo lo que está por acontecer. Yo quiero invitar a la audiencia que si puede venir conmigo, vamos a empezar encabezando este estudio o este compartir de su palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 32 en adelante para dar comienzo en esta hora y un poco empezar a desmenuzar todo esto con la ayuda de Dios y con mi hermano Walter aquí, a ver cómo le metemos mano a esto, hermano Walter. Amén. Amén, así es. Dice la palabra en Mateo 24, del 32 en adelante, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer unos versos nada más. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de mi Padre de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano Walter, ¿quiere hacer una oración para presentar este tiempo delante del Señor? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento, para que tú nos puedas guiar, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé las palabras precisas y correctas, Señor, para que compartamos esta porción de tu palabra que es tan importante, Señor. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, todo cambia, Señor, y vemos todos tan diferentes, Señor, y sabemos que estamos en los últimos tiempos, Padre. Por eso te pedimos que puedas ayudarnos, no solamente a nosotros, sino que a toda la audiencia que está escuchando en este momento, Señor. Tú los puedas llevar a su espíritu para que ellos puedan entender, puedan acercarse más a ti, Señor, y puedan llevarle estas noticias a los demás, a los que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, ¿por qué nosotros sabemos y creemos que estamos en los últimos tiempos? Bien, hemos querido enfocarnos en ese versículo específico, aunque hay mucho por hablar y mucho por compartir. Pero esa porción bíblica que nosotros hemos compartido, a nosotros no nos gusta sacar las cosas de contexto, ya que la palabra en sí misma tiene bastante sustancia y es contundente y no nos gusta ni debemos hacerlo. Pero esa pequeña porción o esa pequeña conversación que Jesús habló a sus discípulos viene precedido por una pregunta que le hicieron: Señor, ¿cuándo será y qué será del tiempo de tu venida? Y entonces él estuvo hablándole de todas las catástrofes que van a acontecer. Y en medio de esa conversación, Jesús les dice: pero aprended de la higuera la parábola. ¿Por qué? Porque cuando tú a un judío le hablabas de la higuera, automáticamente en la mente judía, automáticamente, eso es como nosotros aquí tenemos nuestros dichos y nuestros, no son hebraísmos, pero son cosas con las que nos identificamos. Israel siempre se identificó con la higuera. Y Jesús, hablando de eso, dijo que aprendiéramos de la higuera la parábola. A nosotros no, en este caso a su pueblo, el pueblo judío. ¿Por qué? Dice, porque cuando ya su rama está tierna, sabed que el verano está cerca. O sea, es como dice en otras palabras, dice, está a las puertas, ahí lo dice. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, dice, sabed que está cerca a las puertas. Claro, Jesús está hablando dentro de un tiempo, no de un tiempo así específico como quien dice un día, una hora, sino está hablando de un tiempo así como de un periodo, una dilatación de un tiempo donde veríamos o la generación que viera la higuera florecer, pues entonces esa generación tendría ya que estar pendiente. ¿Por qué? Porque dice que no pasaría esa generación sin que todas esas cosas que Jesús estaba hablando acontecieran. Ahora, hermano Walter, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice, o mejor dicho, cuando simboliza a Israel con una higuera? Porque ellos no sabían que Israel iba a dejar de ser nación. Ahí todavía Israel era nación, aunque estaba bajo el yugo romano, pero Jesús sí sabía que Israel iba a dejar de ser nación. Entonces él le da esa explicación. Entonces, ¿por qué nosotros cogemos, digamos, como texto base o referencia el hecho de que viéramos florecer la higuera? Bueno, tiene que ver básicamente porque es el pueblo de Dios, ¿cierto? Para nosotros, hoy en día lo sabemos. Y justamente en Mateo 24 habla un poco del templo. Ellos estaban muy orgullosos de su templo, ¿cierto? Amén. Era eso lo llenaba a ellos. Pero sin embargo, cuando Jesús fallece 37 años más tarde, ese templo fue totalmente destruido por completo. Entonces ya no había nada. Eso les daba a ellos todo. Importancia política,
religioso, un montón de digamos, de importancia a los judíos, todas las cosas, exacto. La vida del judío estaba basada en su templo. Allí el templo era todo, su mundo. Todo giraba en torno a su templo. Entonces Jesús, por eso que estuviésemos atentos, porque iba a haber un tiempo en el cual iba a florecer. Amén. ¿Y a qué se refiere con florecer? ¿Qué es lo más importante para un judío? Es el templo. Amén. Y si vemos ahora pronto un nuevo templo, ¿qué vemos ahí? Que está empezando a florecer. Amén. Está empezando a germinar, está empezando a crecer importantemente. Aunque hoy en día es un pueblo muy pequeñito, pero desde mucha importancia en el mundo. Sí. Entonces tenemos que hacer un poco de recorrido a lo largo de la historia. Tú has dicho 37 años después de que Jesús falleciera, resucitara. Estamos hablando del año 70 de nuestra era. Sí. El general Tito, ¿no? Sí. Vino con las tropas romanas. La gran mayoría de los cristianos que han estudiado un poco historia de la iglesia sabemos eso, ¿no? Amén. Destruyeron el templo. Y lo hicieron hasta tal punto para cumplir las palabras de Jesús, porque el oro que se había fundido, porque toda Jerusalén fue, digamos, quemada a fuego también, los mismos soldados romanos para recuperar ese oro que se había fundido dentro de las piedras, dice la historia, ¿vale? Las picaron una a una con tal de recuperar ese oro, y se cumplieron las palabras de Jesús donde dice: no quedará piedra sobre piedra. Había, digamos, un cuadro inmenso en oro donde Herodes había puesto gigante. Entonces eso era todo de oro puro que estaba ahí en la roca. Amén. Entonces, es tremendo eso, es tremendo. Después Jesús está hablando a esos días antes de que lo crucificasen, y todos sabemos de que cuando Pilato salió allí a lo que se le conoce como el Petróleo y dijo: bueno, todos los años por esta fecha de la Pascua tenemos por costumbre soltar a un preso. Tú sabes, todos sabemos que Pilato quería soltar a Jesús y tenemos dos presos. Dijo: tenemos a Jesús y a Barrabás. ¿A quién suelto? El pueblo dijo: a Barrabás. Todos conocemos la historia y de ahí podríamos hablar mucho. Hoy no es el tema, pero cuando Pilato dice: ¿y qué hago con Jesús? Esta fue la respuesta del pueblo. Hermano Walter dijo: su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Ellos hablaron prontamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues literalmente Dios le cogió la palabra ahí, ¿no? Al pie. Y la nación de Israel dejó de ser nación. O sea, el pueblo judío ha sido uno de los pueblos desde entonces más perseguido y más odiado y más aborrecido de toda la tierra. Han pagado caro haber rechazado a su Mesías. Israel dejó de ser nación. Aunque ellos han mantenido su cultura, su raza, pero ha sido todo en el exilio, ha sido todo de una forma desorganizada, ha sido ahí, ¿no? En la clandestinidad, en la diáspora, ¿vale? Han estado esparcidos por Europa, por Asia, por América, por todas partes. Por todo el mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial sucedió un hecho donde las Naciones Unidas recibieron, digamos, como de alguna forma en propiedad o por lo menos para tomar decisiones sobre la tierra de Israel o de la tierra de que se le conocía en ese momento como la tierra de Palestina, porque en este caso el Estado británico lo puso a merced de las Naciones Unidas para que decidiesen. Y se estaba debatiendo que Israel fuera otra vez nación juntamente con el Estado palestino, hacer dos estados en una misma tierra. Palestina no quiso ser Estado. Israel sí decidió ser Estado. Eso se llevó a votación y había un empate dentro de los votos o las naciones que estaban decidiendo. La nación de Guatemala, dice la historia, en el día 14 de mayo del 1948, que era la última nación que quedaba por votar, deshizo ese empate dando favor, ¿no? a la nación de Israel. Desde ese día fue la nación de Israel nuevamente reconocida como nación. ¿Podemos entender por las escrituras que Dios la reconoce como nación? No, porque estaba escrito en los profetas que Dios les volvería a llevar a su tierra cuando se arrepintiesen de sus pecados y reconociesen a su Mesías. Eso todavía no ha sucedido, pero
de una forma profética, Dios usando, digamos, a las naciones, a los pueblos gentiles, sí que la ONU y sí que las Naciones Unidas reconocieron a Israel otra vez como nación. ¿Cuándo fue? 14 de mayo de 1948. ¿Por qué compartimos todo esto? Porque Jesús dijo: de la higuera aprende la parábola. ¿Qué es lo que sucede? Que desde que Israel fue reconocida por las Naciones Unidas como nación otra vez, pues entonces los judíos empezaron a volver a su tierra ya de una forma más legal, ya estaban en su tierra, empezaron a venir judíos de otras partes. Hay incluso una película de eso que sacaron, la película Éxodo, que de hecho el fondo este que está caminando en este programita es la banda sonora de esa película. Y entonces ellos llegaron empezaron a repoblar todas esas tierras que estaban desiertas, y entonces la nación de Israel empezó otra vez a florecer. Ahí los judíos empezaron otra vez a tomar el control, y se empezaron a cumplir muchas profecías, hermano Walter. Por ejemplo, uno de los profetas, creo que es el profeta Ezequiel o Jeremías, dice que el desierto de Judea florecería como el Sarón, y los palestinos estuvieron mucho tiempo ocupando esa tierra y nunca habían conseguido sacar nada de esa tierra, una tierra árida, una tierra seca, una tierra estéril. Llegaron los judíos con esta capacidad que Dios les ha dado sobrenatural, inventaron el sistema de riego por goteo, empezaron también a sacar del mar muerto, que era un agua que tenía mucha sal, inventaron una desaladora, le sacaron la sal a ese agua, imagínate dulce, tú. Claro, para el regadío. Y cuando empezaron, o sea, cuando todas las naciones de alrededor empezaron a ver cómo Israel empezaba a florecer de esa forma, es como un impacto. Sí. Hicieron unas viñas, palmeras, es muy lindo, muy bello. Ellos inventaron el sistema de goteo, o sea, lo que ninguna nación tenía todavía, que es meter todas esas gomitas a lo largo de todo lo que son los campus. Ellos con un ordenador y un hombre allí dándole un botoncito consiguieron lo que ninguna nación había conseguido hasta entonces. Y bueno, desde entonces Israel se ha convertido en un país que exporta cítricos al mundo entero, ellos, y flores y de todo. Entonces, ¿por qué traemos todo esto a colación en este arranque? Porque todo eso entendemos y creemos que es el significado o el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Ya la higuera está floreciendo. La higuera es Israel. Y la flor y el florecer de Israel es todo ese reconocimiento de que venga otra vez a su tierra y que esté allí como nación. Y bueno, y como es hasta el día de hoy, Israel es una potencia número 1 en armamento nuclear, en sistema tecnológico, en espionaje, en todo. Dios, es verdad que sabemos que ha usado a la nación de Estados Unidos para respaldar a Israel. La nación de los Estados Unidos tiene padres fundadores que son creyentes en la palabra, son evangélicos, reformadores, y ellos son los que también se han prestado a que todo eso se diera, y nosotros estamos claros de todo esto y queremos traer todo esto a colación. ¿Por qué? Porque se han cumplido 70 años ya de eso. O sea, el año pasado se cumplieron 70 años. Y yo quisiera compartir o pedirle a mi hermano Huerta ¿qué evento fue el que sucedió el 14 de mayo del año pasado, el 2018? Bueno, el año pasado se cambió, digamos, la capital a Jerusalén. Amén. A Jerusalén, porque estaba en otro lugar, entonces el presidente de Estados Unidos la cambió contra todo pronóstico, digamos. Amén. ¿Cierto? Porque todos pensaban que sigue donde estaba, pero él tomó la decisión y la cambió, que iba a reconocer a Jerusalén como la capital de Palestina, pues. Claro, todo eso le ha dado vida al pueblo judío. Exacto. Los mismos judíos están eufóricos porque Donald Trump, que no es cualquier presidente, el mismo día 14 de mayo del 2018, estamos hablando que son 70 años exactos, también hay mucha exactitud en esa cronología, no vamos a creer en la coincidencia. Claro. Tú sabes que el pueblo de Israel tuvo 70 años cautivo en Babilonia, 70 años estaban establecidos en muchos periodos que Dios le ha hablado a Israel y ha tratado con ellos en periodo de 70 años, y también dentro de los 70 a los 80 es lo que nosotros creemos que es una generación bíblica en cierto orden en la vida de una persona, ¿vale? También se conoce en otras partes que son 40 años, ¿vale? Pero ¿por qué traemos todo esto a colación? Repetimos, porque
Todo esto, al que no conoce la Biblia, pues ni fu ni fa. Cree que son noticias, meras noticias. Pero nosotros que conocemos la Biblia por su gracia y misericordia y nos gusta estudiar y el Espíritu de Dios nos llama la atención y nos como que nos saca la escritura para arriba, nos la pone así como en letra mayúscula, como en resalte. Un relieve. Lo que pasa es que como compartíamos hace poco, Oscar, cuando uno acepta al Señor y el Espíritu Santo te va revelando cosas tan sencillas. Tú ves el periódico, por ejemplo, o coges la revista, y empiezas a leer y salen cosas y tú ya lo estás viendo con otro ojo, de otra forma, porque el Espíritu Santo ya te está mostrando, dice, ojo, atento con eso, mira bien aquello, mira esto allá. Entonces después tú vas a la palabra de Dios y te das cuenta que está todo ya acá, está toda la historia de la humanidad está en la palabra de Dios. Por eso que es muy importante que nosotros estemos atentos. Si Cristo mismo nos dijo, estén atentos a aquello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a aquello. Amén. El apóstol Pedro hace una expresión en su epístola y él dice que él estuvo en el Monte Santo. Y se está refiriendo al monte de la transfiguración cuando tuvo la oportunidad de ver a Elías y a Moisés, y Jesús estaba en medio de ellos, y dice que sus vestidos se transfiguraron, eran blancos, y aquello fue una experiencia, supongo yo, impresionante e impactante para Pedro, en este caso Juan y Jacobo, que también estaban allí viendo aquello. Y cuando el apóstol Pedro escribe en una de sus epístolas, dice, porque yo estuve en el Monte Santo y escuché la voz de la providencia, la voz del Altísimo, del Padre, que venía de arriba, que venía de lo alto, diciendo, este es mi Hijo, en él tengo complacencia y a él oíd. Yo supongo que tener una experiencia de esa índole, de ese impacto, de ese peso, eso tiene que ser ya lo máximo. Por eso es que Pedro hace en ese momento una expresión y le dice, Señor, bueno que estemos aquí para que hagamos unas enramadas. Y como diciendo, aquí está Elías, imagínate, uno de los profetas más grandes que ha dado el pueblo de Israel. Aquí está Moisés, el gran Moisés, que nos trajo la Torá, la ley. ¿Sabes? Moisés. Y estás tú como diciendo, entonces ya esto ya es lo máximo. ¿Me entiendes? Esto ya es la crema, lo máximo. Aquí ya es imposible que haya más revelación. ¿Me entiendes, no? Entonces Jesús es como que lo saca un poco de esa euforia, ¿vale? Y se acaba la visión o el éxtasis o la experiencia. Y total, y bajan del monte, ¿no? Pero ya Pedro, después con los años de ministerio, él dice, yo estuve en el Monte Santo, escuché la voz del Altísimo. Y después dice, mas también tenemos como la palabra más segura, que dice la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar mirándola a ella como el que mira a una antorcha en un lugar oscuro. La Biblia dice que el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. O sea, toda profecía tiene que apuntar ¿a qué? A Jesús. Amén. A Cristo. Si la profecía no apunta a Cristo, entonces no es cristocéntrica, entonces hay que ponerla en tela de juicio. Tiene que ser dudosa. No la podemos aceptar así porque sí. Y la experiencia nos puede dar un grado de madurez, de revelación y de sostenimiento, pero nunca puede estar por encima de la Escritura. Por eso es que nosotros venimos a la Escritura. Entonces nosotros queremos también compartir en el libro de Daniel, porque Daniel era un hombre que estaba siempre mirando los libros, dice la Biblia, y él estaba esperando respuesta de Dios. Y dice la palabra de Dios allá en el capítulo 9 de Daniel, que mientras que estaba viendo, digamos, un cambio de gobierno, Daniel estaba pendiente de lo que son los libros, la profecía que dijo el profeta Jeremías, que tenían que estar 70 años, y él empezó a orar a Dios como diciendo, Señor, están a punto de cumplirse los 70 años y parece ser como que no vas a hacer nada. Y eso es lo bueno, hermano Walter, que nosotros miremos la Escritura y si la conocemos podemos hablar con Dios en base a la profecía y al conocimiento que él mismo nos ha dado. Porque Daniel recibió respuesta desde el cielo en el momento en el que se puso a orar después de haber leído los libros. ¿Me sigue? Y dice la Biblia en el versículo 20, Daniel 9:20, dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento, y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice en el 27, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque traemos a colación también toda esta, digamos, profecía o trato que recibió Daniel en Babilonia. Porque él estaba inquieto con unas situaciones que estaba viendo allí. Ellos estaban castigados por Dios 70 años. Estaba viendo que estaba llegando el tiempo de que el castigo acabase. Y estaba viendo que había como, Dios mío, aquí no pasa nada. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que qué le llevó a Daniel a eso? Le llevó a mirar los libros, le llevó a orar, le llevó a ayunar y le llevó a rogar. Cuando el pueblo de Dios, hermano Walter y hermano y amigo, tú que estás ahí, estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo. Si nos metemos en los libros, si nos metemos en el ayuno, nos metemos en la oración y nos metemos en el ruego, activamos la profecía y la echamos a rodar. Es la iglesia la que por su fe lleva a cabo, aunque Dios la usa, ¿vale? Pero es la iglesia la que lleva a cabo el cumplimiento de la misma palabra. ¿Qué sucedió con Daniel? Que su ruego y su ayuno y su clamor promovió que Dios le enviara a Gabriel, un mensajero, y le revelara el proyecto que había con el pueblo de Israel, que en este caso eran 70 semanas que estaban establecidos, son semanas de años. Y cuando nosotros hacemos cálculo, que no nos vamos a poner aquí ahora, porque él habla ahí de 7 semanas y de 62. Y cuando tú sumas 7 semanas con 62, te dan 69 semanas. Que ajustaba justamente cuando se le quitaba la vida al Mesías. Y dice que después vendría un príncipe, ¿vale? O el príncipe del pueblo que fue quien hizo desaparecer a Israel, que fue el general Tito, que fue un príncipe romano. De allí vendría otro príncipe que confirmaría el pacto con Israel, dice, por una semana más, porque había 70 semanas establecidas. ¿Por qué entendemos nosotros, hermano Walter, que han pasado 62 semanas? 62 semanas, y que la última todavía no se ha cumplido. Falta todavía ese periodo de esa semana donde Dios traerá todo a la luz. Amén. Esa semana donde va a ser una semana tremenda. 7 años de gran tribulación. Pero si Jesús, o en este caso el profeta, el ángel Gabriel hablando con Daniel, le dice que son 70 semanas las que están establecidas, sobre su pueblo, 70 semanas de año, ¿vale? Cuando muere el Mesías se han cumplido 69, pero el tiempo, ¿por qué no ha seguido corriendo? Porque entramos, digamos, los gentiles. Amén. Y todo el mundo en acción. Estamos nosotros. Recordemos que uno de los atributos de Dios es amor. Amén. Y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Pero sabemos que todo tiene su fin también. Hay un momento donde Dios dirá: basta, estoy llegado hasta acá, ya he extendido mi misericordia por demasiado tiempo. Y es por eso que muchas veces a nosotros nos llaman fanáticos o religiosos, no sé cómo.
Y nosotros estamos con tantas ansias de llevar a la gente a Jesucristo, de presentarle el Evangelio. Amén. Porque sabemos que viene algo terrible. Amén. Algo que nunca antes se ha visto en la humanidad, nunca. Y esa semana que falta, hay un tiempo intermedio donde estamos ahora, donde estamos todos ahora. Eso se le conoce dispensacionalmente, o en teología, ¿cómo se le llama? ¿El tiempo de qué? De la gracia. Amén. El tiempo de la gracia. Estamos ahí. Y la gracia no es, digamos, abusar de la gracia misma de Dios, sino de hacer lo que estamos haciendo, entrar en la palabra, aprender de la palabra, llenarnos de la palabra de Dios y estar atento a los tiempos. Había una tribu en Israel que estaba atento a los tiempos, estaba atentísimo a los tiempos. En los Salmos también dice que los tiempos están en la mano de Dios. Amén. Todo está en la mano de Dios. Por eso es importante que estemos nosotros de igual forma. Sí, es verdad que estamos en la gracia, pero eso no nos quita la responsabilidad de estar atentos a la higuera, como dice la palabra, ¿no? Estar atentos a lo que sucede. Y no es que nosotros estemos, digamos, idolatrando al pueblo israelita, simplemente que estamos pasando en la palabra de Dios, lo que nos deja la palabra de Dios. Que tenemos que estar atentos a lo que sucede en aquel lugar. Amén. Y aunque queramos o no queramos, todo apunta a aquel pequeño país, digamos. Es muy pequeño, pero tiene una importancia fundamental, sobre todo para los que creemos en Jesucristo y su venida. En otras palabras, hermano Walter, cuando vino Jesús, es como que el tiempo de Dios con Israel se para. Pasan 62 semanas y ahora entramos en un tiempo donde, valga la redundancia, no cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo para los gentiles. Es el periodo de gracia. Ese periodo lo inauguró Cristo y empezó cuando él en la sinagoga de Nazaret, en su pueblo, leyó la escritura que le dio, digamos, el rabino para leer, y le dio precisamente ese capítulo de Isaías 61, donde él lee sobre sí mismo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable empezó cuando Jesús empezó su ministerio, y era un año que todavía no ha acabado. Es el año del jubileo, es el año de que hay que seguir tocando la trompeta, dando a conocer que en Cristo somos libres, no solamente de nuestro pecado, sino de la deuda del pecado. Somos libres de la opresión del enemigo, somos libres de toda esa herencia generacional que hemos recibido, y la libertad es a todos los niveles. Ese tiempo lo inauguró Cristo y es el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo donde el perdón de Dios está a favor nuestra, es gratis, porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Y el apóstol Pablo también, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 11, versículo 25, él le dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque hay un misterio en todo esto, porque se ha parado el tiempo, ese es el misterio. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, dice, en parte. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice: hasta que hayan dado la plenitud de los gentiles. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a lo que es la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Entonces estamos en ese tiempo, pero ya se está acabando el tiempo. Ya vemos que la higuera está floreciendo. Y está floreciendo demasiado rápido. Demasiado rápido. Como que este último tiempo, hablemos de 3, 4 años atrás, muchas noticias de Israel, demasiadas. Amén. Mucho. Entonces, vamos a dejar a la audiencia con una pausa musical y ahora vamos a seguir con este compartir.
su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque te amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Gloria a Dios. Seguimos aquí en el aire, en este tu programa en defensa del Evangelio otra vez, de la Biblia, y como estábamos compartiendo el amor de Dios hacia su pueblo, pues no acaba. Dios es un Dios que cumple su palabra y sus promesas, y por más que pasen los años y los tiempos, vemos como Dios al final va a cumplir la palabra que le dio al profeta Daniel a través del ángel Gabriel, y sabemos de que esa semana o esos 7 años que faltan para tratar Dios con Israel se tienen que cumplir, hermano Walter. Van a ser 7 años muy dolorosos. Es lo que tradicionalmente la gente conoce como el Apocalipsis, tiempo de a todo el mundo le suena el Apocalipsis como a hecatombe, a algo tremendo, algo malo. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto y significa descorrer la cortina, descorrer el velo, para tener la revelación de Jesucristo. Pero sabemos de que se va a cumplir ese tiempo. Ahora, ¿dónde nosotros hemos visto las señales de que ese tiempo se va a cumplir? Pues como hablábamos antes, la nación de Israel está floreciendo como la higuera. Como en los días de Noé también habló Cristo, que sería una repetición de los días de Noé. Los días de Noé eran tiempos terribles, donde la gente dice que la tierra estaba llena de violencia. Y los días de hoy, pues eso es lo que estamos viviendo. O sea, hay guerra, hay hambruna, hay el carácter de las personas ha entrado en una soberbia, una altivez, algo terrible. Y bueno, Noé estaba solo con su familia, lo mismo que en los días de hoy hay muchos hermanos
y comunidades de cristianas que hablan y predican la palabra, muchos de ellos creen en el arrebatamiento y en el rapto de la iglesia como un arca, como una forma de salvarse de todo lo que ha de venir, porque no era un alertador y un pregonero de justicia diciéndole a la gente que se metiera en el arca porque venía un diluvio. Claro, la gente lo que no pensaba es que iba a haber un diluvio y venía un juicio, y mucho menos que fuese a través de lluvia y que la salvación estaba en el arca. Lo mismo sucede en los días de hoy, ¿no? Hablamos de Jesucristo y que la salvación está en Jesucristo y que todo lo que va a venir va a ser algo terrible y la gente no cree. Entonces, ¿qué señales más tenemos? La señal más importante es la palabra de Dios, que ha quedado escrita. Dios dijo a través del profeta Isaías, ¿cierto?, que iba a venir su siervo, iba a sufrir, iba a morir, él iba a recibir el castigo sobre toda la humanidad, iba a resucitar, su muerte iba a ser, digamos, con los pobres, con los malos, pero más su muerte iba a estar con los ricos, ¿cierto? Pero todo aquello se cumplió. La palabra dice que el templo iba a ser destruido tal año y se cumplió como lo dijo. La palabra ha dicho que un día Israel iba a empezar a florecer, y así está. Nadie lo creía cuando un pueblo ha sido dispersado por todo el mundo. ¿Quién iba a creer que 2000 años más atrás iban a empezar otra vez como un pueblo, digamos, una nación? Entonces vemos que la palabra nunca se equivoca, nunca vuelve vacía, porque tiene un respaldo, y ese respaldo es Dios mismo, el Espíritu Santo. Dios ya estaba allá, Dios ya estaba en el comienzo, antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba en el fin del mundo. Él lo sabe todo. Por eso que si la palabra dice que va a llegar un día que va a venir Jesús, ahora ya no como cierto, sino que va a venir como un rey, a conquistar, a buscar lo suyo, porque esto le pertenece a Dios. Cuando Juan vio la visión, cierto, en Apocalipsis, y dice que él lloraba mucho porque no había ninguno digno de David el rollo, dijo, no llores más, hay uno digno, el que ha sido el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir el rollo, el único, no hay otro en todo el universo, ningún otro que no sea Jesucristo. Y él va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia y por lo que le pertenece por justicia. Mira lo que dice Lucas, o mejor dicho, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 26 en adelante, dice, porque, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Está haciendo distinción entre lo que es casarse y darse en casamiento. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, está dando a entender una vida donde socialmente se establece unas leyes, donde aquí nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. Está hablando de un ámbito social donde las leyes que se establecen es como una especie de ateísmo. Saquemos a Dios de nuestras vidas, comamos y vivamos y gocémonos, y además nos casamos y nos damos en casamiento. Que una cosa es casarse y otra cosa es darse en casamiento, porque lo propio de casarse pues es un hombre y una mujer, pero hoy día se está dando en casamiento pues hombres con hombres y mujeres con mujeres, cosas que nosotros sabemos y conocemos y estamos claros que es impropio. A través de la palabra de Dios el hombre podrá hacer lo que quiera, pero nunca podrá establecer la verdad, porque la verdad la establece Dios, que es el autor y el constructor de todo el diseño de la humanidad. Y mira lo que dice en el versículo 28:10, y asimismo, como sucedió en los días de Lot, que comían y bebían y compraban y vendían y edificaban, hasta el día, dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó todo. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Los días de Lot también nosotros los conocemos, hermano Walter, como los días que estamos viviendo hoy día. O sea, Lot vivía en un lugar llamado Sodoma y Gomorra. Eran solamente 2 ciudades, eso es lo que dice la Biblia. Pero claro, nosotros cuando vamos al diccionario secular, ¿vale?
a lo que se le conoce como, hoy día dicen la Wikipedia, pero también está el diccionario de la Real Academia Española. La sodomía reconoce que es tener relaciones anales, ¿vale? Los días de Lot, el homosexualismo y el lesbianismo y todo esto que para nosotros hoy es como una corriente que ha venido a manera de un tsunami y nos ha sorprendido a todos, y más cuando los propios gobiernos de los países les dan leyes para que, entre comillas, no siempre, ¿no? A los ojos de la palabra de Dios siempre será entre comillas, para que se casen y se reconozcan como matrimonio y tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Todo eso hasta ahí a los ojos de los hombres está corriendo como algo normal. Pero nosotros que conocemos la profecía y estamos viendo todo esto como ha venido en esa forma, sabemos que, aunque parece que es como una ola social de progresismo, como le llaman, sabemos que nosotros sí sabemos que que esto tiene que ver con la palabra de Dios, con el cumplimiento de la profecía. Y si Dios nos da tiempo, que ya nos queda poquito hoy, vamos a leer en Romanos cómo es que todo eso viene bajando. O sea, los días de Lot fueron días donde estaba en estas dos ciudades que acabó Lot, que era un justo de Dios. Había esa corrupción moral. Hoy día dicen que eso no es corrupción moral, que eso simplemente es no sé cómo le llaman, ellos le ponen un nombre, dicen que acepción sexual o orientación sexual, todo esto, ¿vale? Pero todo eso tiene un trasfondo, y es que los hombres han dejado de mirar a Dios. En los tiempos de Lot conocían a Dios, pero no le dieron gloria como a Dios, sino que se corrompieron, dice la Biblia, y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces todo esto vino bajando, y Dios dice que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos todas estas cosas. Además de Israel, que es el punto clave y la referencia, estamos viendo cómo el pecado está entrando ya en unos niveles que en los días de Lot, dice la Biblia que Lot todos los días salía a la puerta de Sodoma y lloraba. Y nosotros, los que conocemos la profecía y los que conocemos a Dios y tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacernos a esa situación y quedarnos tan, como dicen aquí, tan campante. De la misma forma que Daniel se angustió cuando vio movimiento político y miró los libros, nosotros tenemos que angustiarnos cuando vemos movimiento de corrupción, no solamente política, sino corrupción moral. La humanidad se está corrompiendo en nuestros ojos, hermano Walter, y es necesario que la iglesia se sensibilice con el Espíritu Santo de Dios. O sea, no nos hagamos a este mover. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Para eso hay que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay que volver al ayuno, a la vigilia, hay que volver a la oración, al clamor, a la intercesión, para que no se nos pegue eso y lo vemos como algo normal. ¿Qué sucede? Eso es una señal. Lo que está pasando en el mundo, pero otra señal, ¿cuál es? Que la iglesia se está enfriando. La iglesia se está haciendo a eso. Lo que pasa, amado, que hay que volver a Cristo. Amén. Esa es la palabra correcta. Hay que volver a mirar la cruz de Cristo, ya que es sacrificio. Y de ahí empezar a meditar, a orar, a buscar, a ayunar. Porque hay una palabra en Génesis 4, el versículo 26, dice: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y hoy en día así estamos, pero eso fue antes del diluvio. Y en el diluvio dijo que todos los hombres empezaron a invocar a Jehová, a Dios, ¿cierto? Y en el diluvio fueron salvos 8 personas. Amén. Y hoy en día estamos igual en la iglesia, todos hablamos de Dios, pero ¿cuántos estamos creyendo realmente que Cristo va a venir por su iglesia? 8 personas o millones. Entonces, eso quería compartir para los oyentes, que estén atentos a estas cosas, porque si estamos invocando a Dios de corazón, de sinceridad o por amor, o simplemente lo hacemos por costumbre o religiosidad. Entonces hemos hablado de la señal de los días de Noé, hemos hablado de la señal de Israel en su tierra, hemos hablado de la señal de Lot en Sodoma y en Gomorra,
Y vamos también a combinar con la señal de la apostasía. Está la iglesia apostatando. ¿Qué es apostatar? Bueno, apostatar es negación de la fe. Y una de las cosas donde se está apostatando en muchas áreas, ¿vale? Yo voy simplemente a citar una. Hay muchos cristianos hoy día dentro del sector creyente que no están creyendo en el arrebatamiento de la iglesia antes de que todo esto suceda. Hay ya muchísimo sector creyente, evangélico, protestante, como le queramos llamar, que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y nosotros, si Dios lo permite, en el próximo programa estaremos dando algunas pautas por las que creemos y entendemos que no puede la iglesia pasar por la gran tribulación. Pero ¿qué sucede? Es el mismo síntoma de la apostasía la que lleva a que la iglesia que dijo que se iba en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación es la misma iglesia la que está diciendo que ahora va a pasar por la gran tribulación. Eso es una especie de negación de la fe. Es apostatar de la doctrina del arrebatamiento antes de la iglesia. Se le llama preira. ¿Me sigue? Entonces, todas estas cosas que nosotros hemos hablado nos dan suficiente base, amigo, hermano, simpatizante, para creer que estamos en los últimos tiempos. Además de otras muchísimas cosas que están sucediendo, que nosotros a lo mejor no tenemos conocimiento, pero hemos intentado de extraer lo más básico, lo más contundente, lo que tiene más peso, lo que se mueve, aparte de todo lo que está sucediendo verdaderamente en Israel. O sea, lo de Israel es una pasada. Lo que pasa es que nosotros hoy simplemente hemos citado así un poco por encima. Pero a mí me gustaría decir, por ejemplo, que ellos no solamente quieren el tercer templo ya, sino que tiene ya todos los utensilios del templo preparados. Hay un lugar que le llaman el Instituto del Templo, donde los rabinos ortodoxos, juntamente con lo que es la comunidad judía de peso, porque la gran mayoría de los judíos son banqueros y tienen el fondo monetario a su disposición, entonces ellos han acumulado muchísima fortuna y en ese sentido han recopilado todos los instrumentos que habían en el templo de oro, haciendo una réplica exacta de todo lo que Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Ellos lo han vuelto a recrear, incluso la menorá, el arca del pacto, todo. Han nombrado un sanedrí, han nombrado a un sumo sacerdote en ese sanedrí. Incluso ahora, hermano Walter, ahora reciente las elecciones se están celebrando en Israel y hay 15 partidos políticos queriendo coger el control. Todos sabemos que Benjamín Netanyahu es el primer ministro el día de hoy, no sabemos si ganará, yo creo que sí, pero eso es personal mío. Pero a lo que voy, le ha salido un contrincante de un partido que se llama Identidad, imagínate el nombre del partido, y ellos entre otras muchas cosas que quieren y piden, y están proponiendo en su proyecto, en su propaganda, en su programa, es la construcción del tercer templo. Así es. ¿Vale? Y por eso se llaman identidad, porque ellos dicen que el templo es lo que le va a dar la identidad plena al pueblo judío, incluso a todas las naciones. De ahí ese pacto de paz y seguridad que está promoviendo Donald Trump y como tú decías antes, su yerno, Jared Kushner. Claro. Dicho sea de paso, también es un judío. Ortodoxo apocalíptico, que son de los que creen en la venida del Mesías y están buscando y esperando que aparezca ya ese hombre. Nosotros queremos dejar a la audiencia con este sabor de todo lo que se está moviendo en el ambiente. O sea, estamos en los tiempos finales, amigo y hermano, y hay que prepararse. Jesucristo dijo, cuando ustedes vean que todas estas cosas están sucediendo, dice, erguid vuestras cabezas para que seáis dignos de ser arrebatados, de ser llevados, para que seáis dignos de que todas estas cosas no os acontezcan a vosotros. Entonces queremos alentar a la audiencia a que vele y ore, que las lámparas estén llenas de aceite. Estamos hablando en esta terminología porque no estamos haciendo un programa para la audiencia que no tiene conocimiento bíblico, esto es para la iglesia. Velemos y oremos, hermano, preparémonos. Jesucristo viene pronto. Estaremos hablando del arrebatamiento, pero primero hay que echar la base en esto. Jesucristo viene muy, muy pronto y viene a llevar una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Una iglesia que se ha preparado en santidad y espera a su Señor. Así que yo quiero pedir que el hermano Walter se despida y ya vamos a estar concluyendo en el día de hoy. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y esperando, así como nosotros hemos sido
edificados, ¿cierto? Y ustedes también en sus hogares, y como siempre les damos el consejo, cojan su Biblia, léanla, mediten, oren, busquen de Dios, porque Él le dará esa paz y esa tranquilidad, aunque ya queda poco tiempo, pero Él da esa paz y la seguridad que no iremos con Él. Amén. Pues nada, nos vamos a despedir, vamos a volver a dar el número de teléfono del programa, es el 655-857327. Repito, el 655-857327. En este tu programa, en defensa del Evangelio a través de la Biblia, con el hermano Walter Ahumada y un servidor, hermano Oscar Moreno. Así que sin más, nosotros nos despedimos, estaremos el próximo jueves, y si Dios lo quiere, pues seguiremos compartiendo de todo este mover de los tiempos finales, el arrebatamiento de la iglesia, y creemos que somos la generación del rapto y que el día está cerca. Así que un saludo, que el Señor os bendiga y que Dios os guarde. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.